Meditación con el Padre Eduardo Hayen, director de Periódico Presencia. ¿Qué tal? En estos días hemos estado hablando sobre el corazón de la fe cristiana, Jesucristo, a quien encontramos vivo en el misterio de la Iglesia. El corazón de nuestra fe cristiana es que el Verbo se ha encarnado y ello nos conduce necesariamente al sacramento de la Eucaristía, que es el compendio y el resumen de toda nuestra fe. En este sacramento está contenido todo el bien espiritual de la Iglesia, el mismo Cristo que es nuestra Pascua. Cuando decimos que Jesucristo es la piedra angular en la que se apoya todo el cristianismo, entendemos a Cristo no solamente como un evento del pasado, no lo recordamos como el fundador de una religión, sino que es el viviente, el resucitado, el que dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, como lo dijo en el Evangelio de San Mateo capítulo 28. Su presencia no solamente es de palabra, ni en el espíritu de santidad que infunde en nuestros corazones, es la presencia real de su persona que lo hace contemporáneo a cada hombre. La fe en la presencia real de Cristo en la Eucaristía es un punto fundamental de la fe católica. El protagonista es el Hijo de Dios que se hizo hombre en el vientre de la Virgen María, que padeció y que murió por nosotros, por nuestra salvación, y que resucitó a una vida nueva e inmortal. Este es el misterio de la redención, y todo está contenido en la Eucaristía. Un cristiano que no crea en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía compromete su fe. Se empieza a apagar en él la vida sobrenatural porque se separa del cuerpo de Cristo. Qué revelador es el texto de San Juan, capítulo 13, versículo 1. Antes de la cena de Pascua, Jesús, sabiendo que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, después de haber amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. La institución de la Eucaristía la presenta San Juan como un don extremo de Cristo para su Iglesia. Solamente una fe superficial puede hacer que nos alejemos de esta fuente de vida divina que viene donada a nuestras vidas marcadas por el mal y por la muerte. Jesucristo, muerto y resucitado, que está sentado a la derecha de Dios y que intercede por nosotros, como dice San Pablo en su carta a los Romanos, está presente de muchos modos en su iglesia, en su palabra, en la oración de la comunidad, en los pobres, en los enfermos, en los prisioneros, en los sacramentos de los cuales Él es el autor, en el sacrificio de la misa y en la persona del sacerdote, pero sobre todo está presente en las especies eucarísticas. Cuando nosotros llegamos a comprender que el Santísimo Sacramento contiene verdaderamente el cuerpo y la sangre de Jesucristo el Señor con su alma y con su divinidad, cuando entendemos que ahí está todo el Cristo entero, ¿cómo podremos ir a buscar cualquier otra cosa o a otro lugar? Más bien, hemos de abrir totalmente el corazón para acercarnos a esta fuente inagotable de gracia. Hay diversas fuentes de la gracia. La meditación de la palabra de Dios, por ejemplo, o la oración personal. Pero estas fuentes de gracia deben de conducirnos a ese punto focal que es la Eucaristía, porque sin ella no podremos crecer en estatura espiritual acercándonos a Jesucristo. Siempre hemos de recordar que Jesucristo es el centro de nuestra vida espiritual. Él es el Salvador, del cual nos viene el perdón,
de los pecados y la gracia que nos eleva a la dignidad de los hijos de Dios. Jesús es el Maestro que nos enseña la verdad y que nos indica el camino. Es el buen pastor que conoce a sus ovejas, una por una, por las cuales ofrece su vida. Es el médico de las almas que cura nuestras heridas, derramando el aceite de su amor misericordioso. Y es, sobre todo, el pan del cielo con el cual alimenta nuestra hambre de Dios y así nos prepara para obtener la vida eterna. Si Jesucristo no es el centro de nuestra fe y de nuestro amor, fácilmente podríamos perdernos. Aún la devoción a la Madre de Dios, en última instancia, tiene una orientación hacia Jesús. El deseo de la Virgen es conducirnos a un conocimiento más profundo y a una imitación de su Hijo Jesús. Decía San Bernardo, a Jesús por María, indicándonos que es Jesucristo el fin último de la vida cristiana y María el medio más excelente para alcanzarlo. Todo esto nos lleva a subrayar la importancia fundamental que tiene la Santa Misa para nuestra santificación personal. La Eucaristía es el corazón palpitante de la Iglesia, una espiritualidad que está marcada por el misterio de la Eucaristía. Es la fuerza más grande y más segura de la que podemos disponer en nuestro camino de santidad. De hecho, la misa es la oración por excelencia de acción de gracias y de alabanza que la Iglesia eleva junto con Jesucristo al Padre. Es la mesa de la palabra de vida eterna pronunciada por nuestro Maestro Jesús. Es el sacrificio del Cordero inmolado para nuestra salvación. Es la comunión con el cuerpo y con la sangre de Jesucristo, por la cual nosotros somos asimilados a la gloria del resucitado. Bastaría una intensa y frecuente participación en la Santa Misa para ver milagros en nuestro camino de perfección. Si nosotros, los sacerdotes, celebráramos la misa con piedad, con devoción, con fe, resultaría radicalmente transformada nuestra vida y nuestro mismo apostolado. San Pablo en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, versículo 29, dice que quien come y bebe la sangre de Jesucristo diversamente a un corazón puro, come y bebe su propia condenación. Para acercarnos a comulgar, es necesaria una mirada luminosa de fe para reconocer la presencia real de Jesucristo bajo las especies del pan y del vino. Antes de haber partido el pan en la última cena, Jesucristo lavó los pies a sus apóstoles para indicar esa purificación interior que es necesaria para recibir la Eucaristía. Decía el Señor, ustedes están limpios, pero no todos, sabiendo que un discípulo lo iba a traicionar. La Iglesia precisa esta exigencia de humildad y de santidad indispensable para recibir la Eucaristía, diciéndonos en el Catecismo de la Iglesia Católica, número 1385, que quien es consciente de haber cometido un pecado grave debe recibir el sacramento de la reconciliación antes de acercarse a la comunión. Además de la fe y de la gracia, y además de un ayuno de 1 hora antes de comulgar, la Iglesia también nos pide una adecuada conducta exterior. La actitud del cuerpo en los gestos, en los vestidos, que expresen respeto, solemnidad y alegría en este momento en el que Cristo es nuestro huésped interior. Acerquémonos pues con devoción a este sacramento y hagamos nuestras las palabras de la imitación de Cristo de Tomás Kempis. Que te demos gracias, oh buen Jesús, Pastor eterno, que con tu cuerpo precioso y con tu sangre te dignaste restaurar a nosotros los pobres, invitándonos a recibir estos misterios con estas palabras salidas de tu misma boca.
vengan a mí, ustedes que están cansados y agobiados, que yo les daré descanso. Que tengas muy bonito día. Paz y alegría en tu corazón.